Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Alicia Recetas. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas magdalenas de yogur. Muchos de vosotros me habéis preguntado si podemos sustituir la leche por yogur. Y sí, no hay ningún problema. Las magdalenas es un tipo de dulce que admite algunos cambios en sus ingredientes para obtener otro sabor, siempre respetando la base y la técnica. En el vídeo os voy a mostrar todos mis trucos y os voy a dar consejos para que las magdalenas os queden muy esponjosas, tiernas y con un gran copete, ese copete tan típico que las caracteriza. Pero antes me gustaría pedirte que si al finalizar el vídeo y te ha gustado la receta le des a me gusta y la compartas con alguien a quien creas que le pueda interesar. Y que te suscribas si aún no lo has hecho, porque tu apoyo me ayuda mucho a seguir compartiendo buenas recetas. Y ahora sí, comenzamos. Los ingredientes que necesitamos son 170 gramos de harina, 130 gramos de azúcar, 80 gramos de aceite de oliva suave, se puede sustituir por aceite de girasol, 2 huevos, un yogur de 125 gramos, 8 gramos de levadura química o polvos de hornear y ralladura de cáscara de limón. Primero en un bol ponemos los huevos. Los batimos para que espumen un poco y le agregamos el azúcar en forma de lluvia para que se disuelva. Continuamos batiendo a velocidad media alta hasta que aumenten de volumen y blanqueen. Tienen que llegar al punto cinta. Sabremos que hemos llegado al punto cinta cuando al levantar las varillas la mezcla caiga de forma continua como una cinta sin deformarse. A continuación añadimos el aceite de oliva poco a poco. Batimos durante 1 minuto aproximadamente para incorporarlo en la mezcla. Después agregamos el yogur y batimos solo un poco para que se integre con los demás ingredientes. Ahora le ponemos la ralladura de cáscara de limón y lo mezclamos todo bien. Después, sobre un colador de malla fina, volcamos la harina y la levadura. Lo tamizamos para airear la harina y que no se formen grumos. Luego la incorporamos al batido mezclando suavemente, hasta que se integre por completo. Es importante no batir demasiado, tan solo hasta que se integre, pero con cuidado. Este es uno de mis trucos para que las magdalenas queden esponjosas. A continuación, lo tapamos con un papel film y lo llevamos a la nevera durante un par de horas. Este es otro de mis trucos. Es muy importante para lograr el tan deseado copete alto. Hay que refrigerar la masa para que haya un choque térmico con el calor del horno y así las magdalenas suban mucho más. Pasado el tiempo encendemos el horno a 200 grados centígrados para precalentarlo y mientras en una bandeja para hacer magdalenas ponemos los moldes de papel. Este es otro de mis trucos, utilizar este tipo de bandejas porque ayuda a distribuir muy bien el calor alrededor de cada magdalena y las hacen crecer hacia arriba. De esta forma obtenemos unas estupendas magdalenas con un copete muy alto. Después rellenamos los moldes 3/4 partes de su capacidad y te aconsejo que llenes todas las cápsulas con la misma cantidad de masa, así te quedarán todas las magdalenas iguales y uniformes. Luego a cada una le ponemos una generosa capa de azúcar por encima. Por último las llevamos al horno, que ya tenemos precalentado a 200 grados centígrados. Las horneamos a esa misma temperatura durante 15 minutos o hasta que veamos que están doraditas. Una vez salidas del horno las dejamos reposar 5 minutos y después las ponemos en una rejilla para que se enfríen por completo. Bueno, pues ya tenemos listas nuestras deliciosas magdalenas. Con estas cantidades salen aproximadamente una docena de magdalenas. Bueno, pues aquí puedes ver el resultado. Unas magdalenas deliciosas con un gran copete y como has visto no es nada complicado conseguir la deseada montañita de las magdalenas. Si te parece que tienen buena pinta y te han gustado mis trucos, te animo a que te suscribas al canal, ya que tu apoyo me ayuda mucho a seguir compartiendo buenas recetas. Muchas gracias, hasta la próxima.